Muy bien, entonces miramos el linfoma de Hodgkin y vamos a establecer las diferencias con el linfoma no Hodgkin. Hemos dicho que el linfoma no Hodgkin es mucho más frecuente. Eso es lo primero. En nuestro medio es más frecuente como 20 casos de un linfoma no Hodgkin por un caso de un linfoma de Hodgkin, que es diferente de lo que sucede en Estados Unidos o en Europa, en que la proporción es entre 5 y 10 linfomas no Hodgkin por uno Hodgkin. Y vamos a ver que los linfomas de Hodgkin son como un linfoma no tan agresivo en relación con el otro. Eso es la diferencia, porque vamos a tener un pronóstico diferente y una sobrevida también diferente. Entonces acá solamente para mostrar que el sistema linfático abarca todo el cuerpo y todo está unido mediante los vasos linfáticos y la linfa. Entonces acá tenemos una imagen de un paciente de 73 años que tiene unos tumores en el cuello y en la parte de la nuca prácticamente, que son bastante grandes, ¿no? Entonces, si ustedes comparan la imagen del linfoma no Hodgkin y ustedes podrían decir que este es Hodgkin y el otro es no Hodgkin, de ninguna manera. Ni siquiera podrían decir que es un linfoma, simplemente tienen que decir que es un tumor grande que el paciente tiene en la zona del cuello y de la nuca. Y nada más. Pero como hemos dicho que hay toda una historia por hacer para poder sospechar qué diagnóstico podría ser y métodos para diagnosticar. Y hemos dicho que el método más evidente, más certero es la biopsia. Entonces, el sistema linfático va a transportar la linfa y ahí están los linfocitos B y T. Los linfocitos B generan anticuerpos para combatir las infecciones y los T van a destruir a los virus y a las células extrañas y van a activar a los linfocitos B para que generen los anticuerpos. Entonces, un tipo de linfocitos va a completar la acción del otro tipo de linfocitos. Entonces, el linfoma de Hodgkin se va a formar a partir de un linfocito que está en un proceso de maduración, activación en el ganglio linfático. Pero siempre la alteración genética es la que va a alterar la capacidad funcional. La función de los linfocitos es fabricar anticuerpos, eliminar a los virus, eliminar a las bacterias. Sin embargo, su función se ve interrumpida porque hay un cambio de órdenes. Y eso es lo que sucede con los genes alterados. Entonces, esa célula ya no va a cumplir su función. Por lo tanto, si ya no sirve, es inútil, el sistema la va a marcar para que el vaso lo destruya. Sin embargo, no se sabe por qué ese linfocito que está alterado no es destruido por la apoptosis y sin embargo va a sobrevivir en un ganglio linfático y se escapa al control inmunológico y va a comenzar a proliferar libremente y de una manera incontrolada, clonal, ¿no? Entonces hay dos tipos de linfoma, el clásico y el no clásico, vamos a llamarlo. El linfoma clásico es más del 95% de los casos y generalmente tiene unas células gigantes que tienen varios núcleos, algunos le llaman células en espejo y se llaman células de Reed-Sternberg. No es el único linfoma que puede presentarla, pero es lo más característico.
Si un paciente tiene un tumor como la imagen y le hacemos una biopsia y presenta las células de Reed-Sternberg, estamos seguros de que ese va a ser un linfoma de Hodgkin clásico. Entonces, el linfoma clásico tiene 4 variantes o 4 subtipos que evolucionan similarmente, el tratamiento va a ser igual, su pronóstico es parecido y estos 4 tipos tienen nada más diferente porcentaje. Es lo único que vamos a encontrar. Si es que este linfoma, ya sea el clásico o el no clásico, no tienen un tratamiento adecuado, definitivamente es una neoplasia que va a evolucionar en el tiempo, que puede ser unos meses, rara vez unos años, y va indudablemente a morir el paciente. Sin embargo, cuando se detecta, ya vamos a ver el tratamiento y que vamos a tener generalmente muy buena respuesta, salvo algunos casos en que vamos a ver que tiene muchas mutaciones sumadas, ¿no? Entonces la enfermedad va a responder muy bien al tratamiento y los pacientes van a alcanzar remisión completa y después de una observación más o menos de 5 años en que no se ha vuelto a presentar la enfermedad, lo podemos considerar curado. Después de los 5 años es muy raro que el paciente vuelva a presentar la enfermedad, es decir, que tenga una recaída. Estas son las células gigantes multinucleadas o de Reed-Sternberg. Dentro de la clasificación que hemos dicho que es el tipo clásico o el tipo no clásico, que es el de predominio linfocítico nodular. Entonces vemos que la mayoría son clásicos, 95%, y de estos el mayor porcentaje corresponde a esclerosis nodular. Tenemos celularidad mixta, depresión linfocitaria o rico en linfocitos, en menor porcentaje, pero todos tienen una respuesta similar al tratamiento o en la evolución también. Y el no clásico o predominio linfocítico nodular es totalmente opuesta, tanto en la célula, la forma, la citogenética, los marcadores son diferentes, pero tampoco es que sea agresivo. Entonces acá tenemos también visualizado lo que es un estadio 1 y lo que es un estadio 2. Más simple no puede ser. Dos lugares es un estadio 2. Un lugar es un estadio 1. Si tuviera 3 lugares en un mismo lado del mediastino, seguiría llamándose estadio 2. Si tuviera 2 lugares en diferentes sitios del mediastino, se llamaría estadio 3. Si lo tengo arriba el mediastino y abajo el mediastino, así sea una sola lesión, va a llamarse estadio 3. Entonces, en forma repetida, el linfoma afecta un área ganglionar, es un estadio 1, o una localización no ganglionar. Si es que afecta 2 o más áreas en un mismo lado del diafragma, o un órgano no linfático y una o más áreas ganglionares en un mismo lado del diafragma, todo eso se llama estadio 2. Estadio 3, si es que tiene a ambos lados del diafragma. Estadio 4 es cuando se afecta, además de los ganglios linfáticos, varios órganos que no son nodales, o sea que es un estadio con afectación extranodal. Y acá se incluye a la médula ósea. Entonces, esto sería un estadio 4. Como es natural, el estadio 1 y el estadio 2 constituyen el de menor riesgo y estadio 3 y 4 el de mayor riesgo. Este es un paciente que tiene no solamente la afectación a nivel abdominal, vemos que tiene una hernia y que todo está distendido.
con unas lesiones dérmicas importantes que pueden ser una estreptococia o una estafilococia. Los estadios 1 y 2 ya hemos dicho que son de pronóstico favorable y no van a tener factores pronósticos desfavorables. Tienen un 95% de posibilidades de curación. Acá sí hablamos de curación. ¿Cuándo es que se consideran unos estadios, a pesar de ser iniciales, con pronóstico desfavorable? Los pacientes que pueden tener afectación de más áreas ganglionares o presencia de enfermedad en el mediastino mayor de 10 centímetros, o sea, la enfermedad Bulky. Los que tienen afectación de órganos no linfáticos, cuando la velocidad de sedimentación está en más de 50. Habíamos dicho que teníamos como un factor de riesgo tener más de 30 de velocidad de sedimentación y la presencia de síntomas B. Sin embargo, a pesar de todo, tienen un índice de curación cercano al 90%. O sea que el que tiene pronóstico favorable es 95%, el que tiene pronóstico desfavorable es 90%. Entonces, a veces no necesita ni siquiera tener muchos compromisos diseminados para que sea de pésimo pronóstico. Por ejemplo, esta imagen es de un paciente de provincia que vino con compromiso motor y sensitivo debajo del cuello. Del cuello para abajo el paciente no podía mover nada ni sentir nada, porque todo esto que ven ustedes acá en el cuello es tumor. Y ese tumor que se ve hacia afuera también era hacia adentro y le había destruido las vértebras cervicales y había colapsado la médula espinal. Por lo tanto, estaba seccionada prácticamente la médula espinal. En este paciente, ¿qué estadio clínico sería? Ya no nos interesa si es que tiene ganglios a otro nivel, porque lo que tiene es una gran masa bulky. Si es que nosotros le damos quimioterapia a este paciente sin tomar la precaución de estabilizar la médula, lo único que vamos a ver es que prácticamente se va a romper. Es como si fuera un árbol que se ha hecho una tala y que queda un pedacito nada más del árbol y un empujón y se quiebra el árbol. Acá era lo mismo. El paciente prácticamente tenía la columna sostenida por el tumor, y si es que uno le da quimioterapia para disolver ese tumor sin haberle puesto un tutor, unos clavos, una placa, algo a esa columna o incluso cemento óseo para rellenar la pérdida de hueso a nivel vertebral, simplemente iba a haber una ruptura completa. Terrible. Así que eso es lo que se hizo, se le puso unas placas, unos tutores y se le dio quimioterapia y el paciente redujo totalmente su masa y se quedó luego con el relleno óseo. Obviamente, no solamente la enfermedad estaba localizada en el cuello, también tenía enfermedad a nivel sistémico, ¿no? Entonces, esto, a pesar de ser un Hodgkin y todo, estaba con mucho compromiso y el paciente no sobrevivió mucho tiempo. En los estadios avanzados, que son el estadio 3 o 4, es más o menos el 30 al 35% de los casos, y como ven, aún así su curación es más o menos del 80%. Los pacientes tienen que tener una evaluación
para ver si tienen estos 7 factores pronósticos. Que la albúmina en la sangre sea menor de 4, que la hemoglobina sea menor de 10, que el paciente sea varón, que el estadio sea 4, que la edad sea mayor de 45 años, que los leucocitos sean mayores de 15.000, que los linfocitos sean menores de 600. Entonces, como ustedes ven, son factores pronósticos y que de esto va a depender de que el paciente tenga una mejor respuesta y sobrevida. Hay diferentes esquemas de tratamiento que se pueden dar, por ejemplo, MINE, que significa mitosantrón, ifosfamida, etopósito. Se usa generalmente en las recaídas, al igual que el GPD, o que el ICE, o que el BEAN. Todo esto sirve también de acondicionamiento. ¿Qué significa eso? Que le vas a dar este tratamiento, pero como es un tratamiento muy fuerte, tóxico, que tal vez no lo va a tolerar, el paciente tiene que tener una recuperación con un trasplante de células hematopoyéticas. Para eso el paciente tiene que tener una evaluación de que su médula ósea no está infiltrada, para que pueda resistir a la terapia. El tratamiento estándar de esta enfermedad, así como en el otro miramos que era el CHOP-R o el R-CHOP, acá se llama ABVD. ¿Y qué significa cada uno? Una palabra, cada letra. Adriamicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina. Este es el tratamiento estándar y lo que uno hace es, de acuerdo al estadio, si es que es avanzado o no, le programa los ciclos. Cada ciclo de este es en un día, pero se repite cada 15 días y se puede dar hasta 8 ciclos. Pero si es un estadio 1 o 2, tal vez solamente un par de ciclos va a ser suficiente. Pero si es un estadio 3 o 4, lo más probable es que necesite 6 a 8 ciclos. Si es que el paciente responde muy bien a esto, solamente queda evolucionar, evaluar en el tiempo. En el momento en que el paciente pierda la respuesta, se llama recaída y entonces tenemos estos otros protocolos, otros esquemas para darle al paciente. Uno que se llama Stanford 5, porque fue hecho en la Universidad de Stanford y que tiene una gran cantidad de medicamentos. Igualmente el BACOP o el ECHAP también, ¿no? Entonces son esquemas de quimioterapia. Y sus recomendaciones siempre con la quimioterapia de rescate y el trasplante. ¿Qué significa esto? Significa, el paciente tiene el linfoma, está la neoplasia ahí. Entonces, le tenemos que dar un tratamiento. Con el tratamiento, la enfermedad desaparece. Pero acuérdense que es una célula clonal que puede volver a aparecer porque tiene una mutación. Se aprovecha el momento en que la médula está limpia de células neoplásicas y se toman los stem cells y se hace una especie de purga. Se ve el CD34, que significa que es la célula madre, y se hace una purga y se guardan las células, se congelan. Y al paciente, en el momento en que el paciente recae, en ese momento se le vuelve a dar una quimioterapia, pero una quimioterapia muy fuerte que va a ser incompatible con la vida del paciente, su recuperación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le da esa quimioterapia con miras a eliminarle toda la médula ósea. Y luego se le pasan las células, se le trasplantan sus propias células que están congeladas. Este proceso hace que la médula ósea vuelva a ser repoblada por células, entre comillas, normales, y que no va a haber una reacción injerto-huésped porque son sus propias células. Hay diferentes estrategias para obtener el trasplante.
¿no? Medicamentos, estimulantes y acondicionantes. Pero el propósito simple es ese, hacer que el paciente tenga la posibilidad de consolidar su respuesta, ¿no? Entonces, el seguimiento, después de que el paciente ha finalizado el tratamiento, tiene dos motivos importantes: controlar la posibilidad de recaída y controlar los efectos secundarios del tratamiento. No vaya a ser que el tratamiento le provoque algunas complicaciones. De hecho, con el ABVD no se han detectado mayores complicaciones. Antes se daba otro tratamiento que se llamaba MOP y que se detectó muchas transformaciones neoplásicas, es decir, le aparecía otro cáncer a consecuencia del tratamiento. Las pruebas de imagen son las imprescindibles tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, ¿no? Entonces, para poder hacer un adecuado seguimiento. Otras pruebas que también hacemos tanto al estadiaje como cuando hay un trasplante para poder mirar la viabilidad de las células, la biopsia de médula ósea. Otras cosas que uno hace es el FEDI para poder mirar la potencia del ventrículo izquierdo, embarazo en mujeres jóvenes. En algunos casos se dice que los hombres que son jóvenes y que no han tenido familia, podría hacer que cause esterilidad el tratamiento, por lo cual se intenta preservar el semen. Entonces, estas son algunas opciones de tratamiento del Hodgkin clásico, ¿no? En que de acuerdo a si son pronósticos favorables, se les va a dar 2 ciclos de ABVD y radioterapia, o de repente solamente va a ser guiado por el PET. Si el PET es negativo, ya no se da tratamiento, y si el PET es positivo, se puede dar más tratamiento. Y en el caso de que el pronóstico sea desfavorable, pues simplemente se le da un poco más de tratamiento y se aplica la opción de seguimiento y trasplante. Trasplante para poder consolidar. Eso principalmente en los casos más avanzados y que son de riesgo desfavorable con altas posibilidades de hacer una recaída. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Delegado, ¿a qué hora tenemos la clase mañana? ¿A las 7 de la noche? A las 5 me dijo, doctor. Ah, a las 5. Ya, no sabía. Ya, ok. Entonces, para mañana a las 5 vamos a terminar con las leucemias crónicas y vamos a hacer casos clínicos. ¿Alguna pregunta sobre el linfoma? Yo sé que es una clase un poco difícil y tal vez un poquito lenta, confusa, no sé, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Así es el linfoma. Muy bien, entonces nos oímos mañana a las 5. Sí, doctora. ¿Está bien? Sí, doctora, sí. Está bien. Ok, hasta luego. Pero,